Muy buenas noches a todos, criaturas de la noche. Su amigo Dross les habla desde el abismo digital para traerles 5 historias de terror, 5 relatos que han sobrevivido al implacable paso del tiempo, 5 leyendas de la antigua Turquía que te pondrán la piel de gallina. Prepárense para adentrarse en un mundo de sultanes y odaliscas, de mezquitas y bazares, donde lo sobrenatural se entrelaza con la realidad, donde los ecos del pasado susurran historias de amor, traición y muerte. Si eres de los que apagan la luz al escuchar una historia de miedo, te recomiendo que prepares una lámpara, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Nuestra primera parada nos lleva a las ruinas de los castillos que se alzan como guardianes silenciosos en las colinas de Anatolia. Aquí, bajo la mirada vigilante de la luna, se dice que vaga la figura espectral de una mujer. La llaman la Dama Blanca. Vestida con una túnica blanca que fluye con el viento como si estuviera viva, se aparece en las noches de luna llena. Sus lamentos silenciosos se confunden con el ulular del viento. Algunos dicen que es el espíritu de una princesa que espera el regreso de su amado, un joven soldado que murió en batalla. Otros susurran que fue víctima de una traición palaciega, asesinada por celos en la flor de su juventud. Su espíritu, incapaz de encontrar la paz, busca consuelo en el mundo de los vivos, vagando sin descanso por los pasillos de piedra que una vez fueron su hogar. Se dice que su aparición es presagio de tragedia, un aviso de que la muerte acecha cerca. Los locales evitan las ruinas del castillo al caer la noche, temerosos de cruzarse con la mirada vacía de la Dama Blanca. Aseguran que sentir su presencia helada es como si un abismo se abriera a tus pies, arrastrándote hacia las profundidades de la desesperación. ¿Te atreverías a caminar por los solitarios caminos que rodean el castillo en una noche sin luna? Aquellos que lo han hecho y han vivido para contarlo, hablan de una tristeza profunda que emana de la figura fantasmal. Una tristeza que cala hasta los huesos, que te roba el aliento y te deja sintiendo el peso de 1000 lágrimas no derramadas. La Dama Blanca, una víctima de las circunstancias, un alma en pena condenada a vagar por la eternidad en busca de una paz que parece no llegar. Su historia, como un eco del pasado, nos recuerda la fragilidad de la vida y la persistencia del dolor, incluso después de la muerte. Nuestra siguiente parada nos adentra en el corazón de Estambul, la ciudad de los 2 continentes. A simple vista, el bosque de Belgrado parece un oasis de paz dentro del bullicio de la ciudad. Un lugar donde los habitantes de Estambul escapan del ruido y el caos para encontrar un respiro en la naturaleza. Pero no te dejes engañar por su belleza. Detrás de la cortina de árboles frondosos y arroyos cristalinos se esconde un lado oscuro, un secreto que pocos se atreven a mencionar. El bosque de Belgrado es conocido por ser escenario de extrañas desapariciones, de gente que se adentra en sus profundidades y nunca regresa. Los más escépticos lo atribuyen a accidentes, a que las personas se pierden entre la espesura del bosque y sucumben a los elementos. Pero los habitantes locales saben que algo más siniestro acecha entre los árboles. Hablan de figuras fantasmales que se desvanecen entre la niebla, de susurros ininteligibles que parecen provenir de las entrañas del bosque. Cuentan historias de viajeros que, al desviarse del camino principal, se ven atrapados en un laberinto de árboles, donde la realidad se distorsiona y el tiempo parece detenerse. Se dice que el bosque está habitado por los djinns, criaturas sobrenaturales del folclore turco, capaces de adoptar diferentes formas y jugar con la mente humana. Seres ancestrales que protegen celosamente su territorio de los intrusos. ¿Quiénes son estas entidades que habitan el bosque? ¿Son guardianes ancestrales o espíritus vengativos? La respuesta se pierde entre los árboles, en el susurro del viento y el crujir de las hojas. El bosque de Belgrado, un lugar donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina, dejándonos con más preguntas que respuestas. A pocos kilómetros de la costa de Estambul, en el Mar de Mármara, encontramos un conjunto de islas de una belleza singular, las Islas de los Príncipes, un nombre que evoca cuentos de hadas, pero que esconde un pasado oscuro, un pasado marcado por la tragedia y la desesperación. Durante el Imperio Otomano, estas islas sirvieron como lugar de exilio para príncipes y nobles caídos en desgracia. Prisioneros en un paraíso, despojados de su poder y condenados a vivir sus días bajo la sombra de la sospecha y la intriga. Se dice que las islas están malditas,
que el dolor y la rabia de aquellos príncipes exiliados aún impregnan el ambiente. Los habitantes locales hablan de lamentos fantasmales que se escuchan en la noche, de sombras que se deslizan por los callejones empedrados. Cuentan que en la isla de Buyukada, la más grande del archipiélago, se puede sentir la presencia de un príncipe en especial, condenado a vagar por la isla por toda la eternidad. Víctima de una conspiración palaciega, fue acusado falsamente de traición y ejecutado injustamente. Su espíritu, consumido por la sed de venganza, se niega a abandonar el lugar de su tormento. Si caminas por las calles de Buyukada al caer la noche, presta atención a las sombras. Puede que veas una figura elegante, vestida con ropas de época, observándote desde la distancia. Dicen que sus ojos brillan con una intensidad sobrenatural, reflejando el dolor y la rabia que lo consumen. ¿Te atreverías a cruzar miradas con él? ¿Podrías soportar el peso de su mirada llena de dolor y resentimiento? Adentrémonos ahora en el corazón del Imperio Otomano, en el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes durante más de 4 siglos. Un lugar impregnado de historia, donde el lujo y la magnificencia se respiraban en cada rincón. Pero tras la fachada de opulencia, se esconden historias de intrigas, traiciones y muertes violentas. Historias que han dejado una huella imborrable en el alma del palacio, transformándolo en un hervidero de actividad paranormal. Los pasillos y salones del palacio han sido testigos mudos de la historia, y algunos dicen que las paredes aún susurran los secretos que guardan. Se habla de apariciones inexplicables, de guardias imperiales que aún patrullan las murallas, de sultanes que recorren sus antiguos aposentos. Uno de los relatos más populares es el de la Dama del Espejo, una hermosa concubina que, tras ser asesinada por una rival celosa, se aparece en los espejos del harén. Dicen que su reflejo solo puede ser visto por aquellos que están a punto de morir. Otro de los lugares donde la actividad paranormal es más intensa es el Tesoro, una sala que alberga algunas de las joyas más valiosas del Imperio Otomano. Los guardias de seguridad han reportado escuchar ruidos extraños provenientes del interior, como si alguien estuviera manipulando las joyas. Algunos creen que se trata del espíritu de un antiguo tesorero, condenado a proteger el tesoro por toda la eternidad. El Palacio de Topkapi, un lugar donde la historia y el misterio se dan la mano, donde el pasado se niega a permanecer en silencio. Nuestro último destino nos lleva a las montañas de la región del Ponto, al noreste de Turquía. Aquí, en un acantilado escarpado, se alza el monasterio de Sumela, una verdadera proeza arquitectónica que parece desafiar la gravedad. Construido en el siglo IV después de Cristo, este monasterio ha sido un importante centro religioso durante siglos, un lugar de peregrinación y recogimiento espiritual. Pero tras el abandono forzoso del monasterio a principios del siglo XX, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, dando paso a historias de apariciones y eventos inexplicables. Los lugareños cuentan que por las noches se pueden escuchar cánticos gregorianos provenientes del interior del monasterio. Dicen que son las almas de los monjes que una vez habitaron el lugar, aún aferrados a su fe y a su rutina milenaria. Se habla de una figura encapuchada que recorre los pasillos del monasterio, una presencia espectral que vela por la seguridad del lugar. Algunos creen que se trata del espíritu del abad del monasterio, quien dedicó su vida a proteger este lugar sagrado. Pero la historia más inquietante es la de la celda sellada. Una pequeña habitación ubicada en lo más profundo del monasterio, que se dice que ha permanecido sellada durante siglos. Nadie sabe a ciencia cierta qué se esconde tras sus muros, pero las leyendas locales hablan de un antiguo secreto, un conocimiento prohibido que podría poner en peligro la fe de aquellos que lo descubran. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las historias de terror y leyendas de Turquía. 5 historias que nos recuerdan que la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Historias que han sobrevivido al paso del tiempo, transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la llama del miedo. ¿Te atreves a visitar estos lugares? ¿A sentir el peso de la historia y la presencia de lo desconocido? La decisión está en tus manos. Recuerda, a veces, la línea que separa el mundo real del sobrenatural es tan delgada que basta con un susurro, una sombra, un reflejo en el espejo para romperla. Y cuando eso suceda, lo único que podrás hacer es enfrentarte a tus miedos.